es el título que he dado a la meditación de esta noche para la celebración de la Cena del Señor. Jonás es diferente a los demás libros proféticos de la Biblia. Dice un autor, todos los profetas tenían un mensaje de Dios que comunicar. La mayoría de ellos lo transmitía por lo que decían, pero Jonás lo hace principalmente de una manera no verbal, a través de lo que sucedió. La historia que contiene el libro de Jonás ha sido descalificada como real por muchos. Consideran que lo que narra es demasiado fantástico para ser cierto y ven el libro como una especie de alegoría. Sin embargo, podemos mencionar varias cosas que avalan la historicidad de este libro. Uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, habla de unas fronteras que habían sido restablecidas conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai. De manera que se corrobora por otro libro histórico que Jonás fue un personaje real, un hombre real que ministró en un lugar real bajo el gobierno de un rey que realmente existió. Y el libro menciona detalles históricos, geográficos, de una manera que no encaja con que sea una alegoría. Pero Cristo mismo también trató el libro como histórico, no como una alegoría. Dice Mateo capítulo 12, en el versículo 39, pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Y luego algo similar, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Hermanos, la experiencia de Jonás fue real y la de Jesús también. Un verdadero hombre estuvo en el vientre de un verdadero monstruo marino durante 3 días reales. Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Jesús no está simplemente comparando su ministerio con una figura literaria. Los hombres de Nínive y los de la generación a los que Jesús hace referencia fueron hombres reales de carne y hueso como tú y como yo. Sin embargo, habiendo dicho esto, no queremos dar la impresión de que el libro de Jonás no tenga más de lo que se ve en la superficie y a simple vista. Por eso Jesús habló de la señal de Jonás, de la cual vuelve a hablar en el capítulo 16 de Mateo. En el versículo 4, una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue. O sea que le dijo, yo no tengo ni que explicarlo. Le dejó la señal de Jonás y fue. Hendrickson, el comentarista, dice, el punto principal es que como Jonás fue tragado por el monstruo marino, así él, Jesús, será tragado por la tierra. Y como Jonás fue libertado de su encierro, así también el gran antitipo de Jonás se levantaría de la tumba. O sea que nosotros podemos leer esa profecía de Jonás y quedarnos meramente en el gran pez y la historia de un profeta rebelde. Pero Jesús nos dice, no hay más detrás de esa historia. Y hay algo que aprender aún acerca de mi ministerio y de mi muerte y de mi resurrección. Y cuando uno lee estas palabras de Jesús, es como si ver a Cristo en la cruz, muriendo en la cruz, y luego resucitar al tercer día, es algo que podemos ver en este profeta siendo tragado por este gran pez y permaneciendo allí 3 días.
y que cuando él es vomitado de nuevo en tierra seca, es una especie de resurrección. Obviamente ninguna comparación de este tipo es perfecta. Uno puede claramente ver que en el caso de Jesús él murió realmente, en el caso de Jonás no. Pero es como si lo que le ocurriera a Jonás fuera muerte y resurrección. Y la gente habla en esos términos. No, yo estaba muerto y resucité. Yo estaba en esa situación y yo volví a la vida. Son expresiones, pero en el caso de Jesús fue real. Y Jesús mismo ilustra lo que ocurrió con él con lo que ocurrió con Jonás. El libro de Jonás habla de tantas cosas que uno debe acercarse al libro de Jonás con cuidado. No sea que nos dejemos desviar de los propósitos principales del libro. Porque el libro habla de la desobediencia del profeta. Obviamente, es obvio, ¿no? Y eso impacta y se da en las historias a los niños en la escuela dominical. Pero ese no es el tema. El libro habla del poder de Dios sobre la naturaleza. Como dice aún que Dios envió esa tormenta y Dios envió ese gran pez y Dios hace levantar una planta, Dios hace que surja y se seque. Pero ese no es el tema. El libro habla de un mensaje que fue recibido de una manera extraordinaria. La envidia del predicador. Que hable y se convierta todo un pueblo. Donde el rey da orden de que las personas se arrepientan. Pero ese no es el tema. El libro habla del arrepentimiento verdadero. Pero ese no es el tema. ¿De qué realmente está hablando el libro de Jonás? Yo creo que el libro de Jonás habla de la gran compasión y de la gran misericordia de Dios en la salvación. Israel debía desempeñar un papel misionero entre las naciones, representar a Dios como sacerdotes intermediarios entre las naciones y Dios. Y Jonás debía saber eso. Pero su nacionalismo se interpuso y le hizo tropezar. El libro puede ser bosquejado con estos 4 puntos que yo una vez les compartí cuando dábamos aquella introducción del libro de Dios, libro por libro, y veíamos Jonás. El capítulo 1, el profeta renuente en el mar de Dios. Capítulo 2, el profeta renuente en el pez de Dios. Capítulo 3, el profeta renuente y el juicio de Dios. Y capítulo 4, el profeta renuente y la compasión de Dios. Un autor dice, Jonás nos cuenta una historia llena de ironía, sátira, personajes contradictorios y humor. Jonás quiere que te rías, Jonás quiere que te sorprendas. Jonás continuamente te presenta lo inesperado y espera un segundo para ver tu reacción. Jonás nos provee un ejemplo negativo de cómo no ser un mensajero de Dios. Jonás quiere que tú cambies la sátira negativa en un mensaje positivo. Hay un mensaje que el libro tiene y nos presenta una nota muy negativa del profeta para provocar en nosotros una respuesta positiva. ¿Por qué aquí un profeta que no merece ser llamado profeta, siendo comisionado por Dios para cumplir una misión? Había sido privilegiado con pertenecer al pueblo de Dios, recipiente de la inmensa misericordia de Dios. Y sin embargo, él no podía concebir que Dios tuviera compasión de otros pecadores y de otras naciones contrarias. Por eso cuando comienza el libro inmediatamente nos plantea, vino palabra del Señor a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Una ciudad que luego nos dice que para él recorrerla duró 3 días. No podía recorrerla inmediatamente. Y dice, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Hasta ahí Jonás estaba de acuerdo. Sí, contra mí también. Si tú estás cansado, yo también. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dios le dijo, vete para acá, y él se fue para allá. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y esa frase es importante. Era lejos de la presencia de Dios.
De alguna manera él pensaba que podía huir. Él no quería hablar directamente con Dios y decirle: yo no estoy de acuerdo con tu plan. Lo único que se iba a ir en silencio y irse para otro lado. Tim Keller recién acaba de publicar un libro sobre Jonás y el título que le puso al libro fue El profeta pródigo. Y en el libro él propone cosas muy interesantes. Él ve dos historias básicas con personajes similares en el libro. En los capítulos 1 y 2 tenemos a Dios, a su profeta y a los paganos que estaban en el barco. En los capítulos 3 y 4 tenemos a Dios, a su profeta y los paganos que estaban en la ciudad. En la primera parte de la historia Dios encarga a Jonás un mensaje, pero él decide actuar de manera completamente contraria a la encomienda. En la segunda parte Dios encarga a Jonás el mismo mensaje y decide hacerlo ordenado, pero no con una actitud correcta. En la primera historia la reacción de los paganos es sorprendente. El texto que leímos en el capítulo 1 manifiesta que ante esta tormenta que se desata, los marineros tienen miedo, empezaron a clamar a su Dios, eran religiosos, pero Jonás estaba en el barco durmiendo rendido allí. Dice que el capitán se le acercó: ¿y cómo es que tú estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Jonás huyendo de Dios y el pagano diciéndole que busque a su Dios. Y cada uno entonces empieza a decir a su compañero: vamos a echar suerte para darnos cuenta de quién es la culpa de esto. Ellos hicieron una lotería en el barco y Jonás se sacó todos los números. ¿Ustedes recuerdan el soldadito que había robo mágico antes? Los que se están riendo no son de ahora. Pero era un soldadito que por un magnetismo que había señalaba una respuesta particular y se quedó señalado Jonás. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Wow, él estaba claro a qué Dios él estaba sirviendo. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. ¿Qué es esto que tú has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque él les había declarado: no, que yo estoy huyendo de mi Dios. Y él mismo se lo dijo. Eso es una reacción sorprendente. Lo que estos paganos tuvieron. Actuaron mejor que Jonás. Pero en la segunda parte de la historia es similar. La reacción de los paganos en esa parte está todavía más sorprendente aún. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, ustedes leen esta historia, ustedes dicen: esa gente debió ser un alma de Dios. Ese era el imperio abusador de las demás naciones que había a su alrededor. Eran unos carniceros en lo que ellos hacían en aquellos pueblos que ellos conquistaban. Y cuando Dios dice que ya la maldad de ellos ya Él no la iba a soportar más, podemos imaginarnos la condición en que se encontraba ese pueblo. Y sin embargo, cuando llega este mensaje, esos mismos responden y reaccionan de esta manera. Y dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Ven qué violentos eran? ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Este rey estaba consciente de que la ira de Dios estaba detrás de esa amenaza de juicio. Como no es distinto lo que vemos en el capítulo 1,
Cuando hay esta tormenta, detrás de esta tormenta está la ira de Dios. Detrás de este mar en tempestad está la ira de Dios. Los paganos responden nuevamente mejor que el profeta. Y lo que Dios hizo con los paganos fue extraordinario. Pero el gran objetivo de la historia fueron los tratos de Dios con Jonás. Por eso la historia no terminó ahí. Pudo haber concluido la historia ahí y terminar en el gran avivamiento. En la primera parte de la historia vemos qué gran escuela fue el vientre del pez para Jonás. Dios lo puso en esa escuelita 3 días y cambió actitudes y formas de pensar en este hombre. Aprendió lo que finalmente expresa en el versículo 9 del capítulo 2: la salvación es del Señor. Y él fue librado de una situación física, de morir tragado en ese mar y luego destruido por ese pez. Dios usó el pez para salvarlo. Él entendió que Dios es el único que puede salvar y que lo hace según le place. Si quiere usar un pez para hacerlo, lo hace. Salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Jonás comprendió esa realidad, aunque eso no significaba que él estaba de todo de acuerdo que fuera así. Observen cómo termina el capítulo 3 y cómo comienza el capítulo 4. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Ustedes están viendo? El sueño del predicador, no para Jonás. Jonás dijo: pero es que no, Señor, ¿cómo puede ser? A esa nación que ha hecho tantos estragos y que luego después Dios iba a tener que destruir. No es por angelitos que Dios lo hace, sino por lo terrible que eran. Pero Dios decide: la salvación es de Jehová. Yo con lo que no estoy de acuerdo es a quienes Él salva. Ese era el problema de Jonás. Pero hay cosas que Dios quería que él aprendiera. Y por eso vemos en esta segunda parte de la historia, en el capítulo 4, que Dios coloca al profeta en un estudio para tener una sesión de consejería con él. Y Dios le hace preguntas, como debe hacerse en consejería. Hay algo que Dios quería que Jonás aprendiera. De manera que el libro no está centrado en el gran pez, ni en los ninivitas, ni siquiera en el arrepentimiento de los ninivitas. Y hermanos, así como Jonás tenía que aprender algo de Dios y de su misión, nosotros también debemos hacerlo. Y en el capítulo 4, versículos 2 y 3, sale a relucir el tema del libro. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás no estaba jugando. Jonás le pidió a Dios que le quitara la vida. Jonás estaba tan en desacuerdo con Dios que él prefería morirse antes que ver a Dios siendo compasivo con los ninivitas. Y así comienzan las preguntas que el Señor le hace a Jonás. En el versículo 4 le pregunta: ¿tienes acaso razón para enojarte? Pero no nos dice más nada allí, en ese punto, sino que luego se nos da una breve historia de lo que sucedió con un cobertizo y con una calabacera. Y se salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Pero noten la acción de Dios. El Señor dispuso. Y Jonás se alegró grandemente por la planta.
Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, porque Dios pudo haber llevado un viento fresco. Pero no. Dios tenía una sesión de consejería con Jonás. Había que apagar el aire acondicionado. Y el sol hirió la cabeza de Jonás. Los que no tenemos pelo sabemos lo que es exponernos al sol. Y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Otra vez. Enojado por las acciones de Dios. Y estos sucesos terminan con Jonás, entonces, deseando realmente no vivir. Nosotros podemos tener ídolos de tal manera, y en esto fíjense que el ídolo de Jonás no era una posesión material, no era algo meramente carnal aquí y allá. El ídolo de Jonás era su nacionalismo. El ídolo de Jonás era su indisposición a que Dios fuera misericordioso con esa nación. Versículo 9. Dios le hace una segunda pregunta. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Claro. ¿Pueden los hombres responder a Dios atrevidamente así? Bueno, no hay que acordarse de Pedro. Señor, ¿cómo tú vas a decir que eso te va a pasar a ti? Y empezó a reprender al Señor, Pedro. Y Jonás aquí le dice a Dios: ¿cómo que sí tengo razones? A lo mejor ahí no se había enterado que era Dios que había hecho que se secara la planta y que había mandado el viento solano. Si lo hubiera sabido, ahí sí fue. Entonces el Señor introduce el tema de la compasión y le hace una tercera pregunta. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Jonás, te interesaste más en una planta que en todas esas almas. Y vuelvo al tema del libro de Keller. Dice: muchos estudiantes del libro, esto lo dice él en la introducción del libro, muchos estudiantes del libro han notado que en la primera mitad Jonás interpreta al hijo pródigo de la famosa parábola de Jesús. Se fue lejos para vivir perdidamente, quien huyó de su padre. Sin embargo, en la segunda mitad del libro, Jonás es como el hermano mayor, quien obedece a su padre, pero lo reprende por su gracia a los pecadores arrepentidos. Y la historia termina en la parábola confrontando la actitud del hermano del hijo mayor. Y el libro de Jonás termina confrontando al profeta pródigo por la actitud de que Dios haya sido compasivo y misericordioso con Nínive. Qué gran paralelismo. Y la pregunta entonces es: ¿en qué nos ha convertido a nosotros la cruz de Cristo? Nos hemos acostumbrado tanto al evangelio que estamos representando al hermano mayor, que se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. Venir a la cena del Señor ciertamente nos debe hacer recordar que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz. Hemos sido como el hijo perdido que desperdició los bienes del Padre, viviendo lejos y perdidamente. Y al recordarlo, dar gracias a Dios. Pero venir a la cena del Señor también nos debe hacer recordar que si hay alguna diferencia, que si hoy no estamos perdidos, no es por nada en nosotros, sino por la pura misericordia y compasión de Dios. Mirar despectivamente a los que no son como nosotros
es lo más contradictorio que nos puede suceder a los que hemos sido alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, hay momentos en donde en esta lucha contra la inmoralidad que se ha desatado, ante esta lucha tan fiera, animadversiones pueden surgir en nuestros corazones contra pecadores. Pecadores que están atrapados en las tinieblas, en sus pecados. Nosotros no éramos esclavos del pecado. No estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos nosotros ciegos por el pecado. Leía la ilustración de alguien que decía, alguien que ayude estacionando vehículos y que de repente se termine una actividad y hay 3 vehículos que tienen que moverse rápido para poder salir y movilizar a tanta gente que está detrás. Empiezan a tocar las bocinas porque están desesperados por salir. Y cuando el que está organizando va y revisa el vehículo, hay una persona que simplemente dice, yo me quedé ciego estando aquí, no sé qué me pasó. Me muevo al otro vehículo y lo que nosotros encontramos es a alguien que está atado. Alguien le puso unas esposas y está amarrado y no puede hacer nada. Hay que ayudar a esa persona. Y me muevo al otro vehículo y la otra persona está muerta. No se pueden mover esos vehículos. Y todos se pueden enojar contra el que está organizando y contra esos 3 vehículos que están en el medio. Amados hermanos, nosotros podemos actuar enojados y ponernos a nosotros mismos como Jonás contra aquellos que están ciegos, esclavos y muertos a nuestro alrededor. Millones que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. El contexto de la cena del Señor es un buen momento para confesar las veces que hemos actuado como el hermano mayor, cuando hemos hecho el papel de Jonás y hemos sentido más indignación que compasión hacia los perdidos que nos rodean y aún por los que están más lejos. Oh, que el Señor nos mueva, que nos toque y al reflexionar en el gran amor de Dios, en la gran misericordia que Dios tuvo con nosotros, podamos asimismo también alimentar nuestra fe de tal manera que nosotros estemos bien claros de que solo Dios ha hecho la diferencia y que nuestro gran deseo debe ser que Dios continúe desplegando su misericordia sobre los que hoy son enemigos de la cruz. Oh, que Dios derrame tal espíritu de compasión entre nosotros en esta tarde.